en Contragolpe, donde tendré en unos cuantos minutos al exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña. Hoy subí a mi canal de YouTube una entrevista que le realicé el pasado 8 de septiembre en el contexto de la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador y Morena para la protesta en contra de la privatización de la renta petrolera o de la explotación del petróleo en México. Iba yo caminando pues hacia la parte donde, tratando de acercarme lo más posible a donde estarían los oradores, López Obrador, evidentemente encabezando esta convocatoria. Me encontré a Fernández Noroña y le entrevisté. Hoy subí, aunque esta entrevista también va a formar parte de un programa especial que estoy haciendo como programa piloto para una serie documental televisiva, etcétera. Bueno, pero decidí subirla hoy porque por la coyuntura presente y también porque tendríamos esta entrevista planteada para el día de hoy. Y de manera, pues, sorprendente no sorprendente para él, sino para mí, ¿no? Porque él tiene una tremenda convocatoria y lo sigue mucha gente, pero esto ya lleva 11,365 vistas y lo subí hoy hace algunas cuantas horas. Antes de ir a recoger a mi hijo a la escuela y luego llegar con la noticia de que se había fracturado las muñecas nuevamente en un partido de básquetbol y llevar a mi hijo al hospital. De ahí me vine para acá, lo acabo de dejar en casa, y para entrevistar a Gerardo Fernández Noroña, a quien saludo con muchísimo gusto. Anduvo por Irapuato, tengo entendido, pero ya está de regreso en la Ciudad de México. Gerardo Fernández Noroña, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches a tu auditorio. Oye, pues qué lástima lo de tu hijo, hombre, y oigo que por segunda vez... Por segunda vez, fíjate, hace como 2 años estuvo a punto de cirugía, fueron las dos muñecas, y se salvó de la cirugía, y hoy le metieron el pie en un partido de básquetbol, cayó con una mano y se fracturó la mano derecha, y ya está enyesado y todo. De ahí vengo, pero con mucho gusto de atender esta entrevista en el compromiso de Contragolpe de ofrecerle voz a las personas que normalmente pues no les ofrecen la voz en los grandes medios de comunicación en México. Te quiero leer algunos de los comentarios que dice la gente en esta entrevista que me hiciste favor de concederme en la calle el pasado 8 de septiembre. La titulé, no sé si estás de acuerdo, pero quise exaltar esto porque está en la mente de mucha gente. Dice, hay riesgo de guerra civil en México. Fernández Noroña. Vi el título, sí. Bueno, y te lo pregunté y me dijiste que sí hay riesgo de eso, ¿no? Pero te leo algunos comentarios. Por ejemplo, dice alguien, Adrián Sausa López, dice, apoyo el levantamiento insurgente con todo a esos ladrones traidores a la patria. Dice otro por acá, AMLO es socialdemócrata, su presidencia nos daría un país como los del norte de Europa. Noroña es marxista y presidiría... Y su presidencia sería como la de Hugo Chávez en Venezuela. Apoyo ambas visiones. Y en fin, hay una cantidad enorme aquí de comentarios tremendo. De veras estoy sorprendido. Tienes ahí un tremendo arrastre con sectores muy importantes de la población de México. Pero antes de esto, Gerardo, sé de tu sensibilidad. Muchos mexicanos están sufriendo en este momento en Guerrero, en otras partes de la geografía, con estos embates de la naturaleza. ¿Cómo ha sido la reacción de los gobiernos municipales, estatales y federal ante esta emergencia, este tremendo dolor de tantos damnificados? En fin, ¿qué me puedes decir de eso? Fíjate que es una respuesta tardía y, como siempre, ineficiente, desde la propia posibilidad de prever el impacto. Tú ya tenías la información que venía el fenómeno, que venía el huracán, y por lo tanto se debieron haber tomado algunas medidas para tratar de, en lo posible, proteger a la población, moverlas a albergues, generarles condiciones, y no esperar al golpazo brutal y entonces ya responder. De hecho, estaba más empeñado Peña Nieto, valga la aparente redundancia, emperrado, diría yo, en sacar al magisterio del Zócalo, en reprimir, en hacer valer su torpe visión de autoridad. De hecho, sigue tomado militarmente el Zócalo el día de hoy, y la ayuda que se requiere en Guerrero está cuidando acá el Zócalo, en Guerrero, en Michoacán, con un daño verdaderamente bárbaro, pues no se están generando las condiciones, y todos los que lo apoyaron, los grandes empresarios que se las dan de muy humanitarios y muy caritativos, pues deberían ser los primeros en estar
apoyando con alimentos, con medicamentos, con ropa a la gente que ha recibido pues un impacto bárbaro del huracán, como se ha visto en las imágenes. Entonces, es un gobierno muy ineficiente. Yo creo que el de Peña Nieto es sin duda el peor de los gobiernos que nos ha tocado, y mira que pensar que peor que Fox y peor que Calderón no era posible, y este es de un nivel de incompetencia, de un nivel de simulación, de cinismo verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces yo creo que eso no va bien, y que se va a ir juntando en la acumulación de tensiones y de inconformidad de la población por todo lo que está pasando en el país. Que, claro, habrá quien diga, bueno, ¿cómo paras un huracán? No, yo no estoy diciendo que pararas un huracán, eso no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar los estragos del golpe si tomas medidas de prevención antes, como es eso, a población en riesgo, moverla de una vez a lugares que tengan condiciones adecuadas para ser apoyadas y no tener que sacarlas entre las bárbaras inundaciones con pérdidas absolutas y además con dificultades de muy diverso tipo. Sí. Oye, ¿tú crees, acá mucha gente en los Estados Unidos cree, digo lo que cree mucha gente, yo no lo sé, sí, que se puede manipular el clima y utilizar como arma? ¿Tú crees eso? Bueno, pues yo no lo creo, por lo menos no creo que lo pueda hacer el gobierno mexicano, ¿no? En todo caso, no lo creo, ¿no? Pues la verdad es que no lo creo. Bueno, ya se entra en los terrenos de la teoría de la conspiración. ¿Hay riesgo de guerra civil en México? Te repito la pregunta que te hice el 8 de septiembre, ahí cuando caminábamos ahí. Bueno, en el contexto en que se hizo, porque el contexto es lo del petróleo, ¿no? El petróleo es una riqueza muy importante para el país, después de los mexicanos que producen la riqueza, porque el petróleo no sale solo. Uno de los recursos más importantes que tenemos es el petróleo. O sea, nosotros hemos tenido un desarrollo muy fuerte desde la expropiación en 1938 hasta 1982, con un crecimiento de 6.5%, y ahora el irresponsable de Peña Nieto quiere entregarlo a las transnacionales del petróleo, entregar una riqueza que es muy, muy fuerte, y me parece que si eso se consumara, los niveles de tensión se irían a tope, porque de por sí hoy hay 60 millones de pobres, 40 en la extrema pobreza, hay una desigualdad bárbara, están caídos en un deterioro grande los servicios de salud, de educación, 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la educación, el nivel de injusticia social es muy, muy serio. Entonces yo creo que el 90% de la población vive en la pobreza, aunque ellos dicen que son clase media porque les da pena decir que son pobres, ¿no? Pero el nivel de ingreso anda en niveles de pobreza. Entonces la verdad es que la situación es muy dramática, con un nivel de polarización muy grande, con un nivel de manipulación enorme de clasismo y de racismo en las televisoras oficialistas. Entonces todo eso conspira hacia una situación muy peligrosa en el país. Yo francamente apuesto a una transformación pacífica, he insistido en la desobediencia civil, que platicaremos seguramente sobre ello, pero sin duda el riesgo de una guerra civil es un riesgo real, es un riesgo que no le puedes poner, yo no me atrevería a decir un porcentaje de posibilidades, y yo haría y apostaría a que fuera lo más bajo posible, pero es un escenario que se puede ir perfilando porque llevamos ya por lo menos 12 años de polarización, 12 años de encono, de racismo, de clasismo, de barbarie y de un deterioro muy grande. Entonces es un riesgo real que, reitero, yo esperaría que que lográramos evitar que se diera. Gerardo, ante ese riesgo real habría quien se estaría frotando las manos, ¿no? Me queda claro que habría una situación un poco paralela a la mexicana de lo de Siria. En Siria ha habido una guerra civil inducida, ha habido una guerra civil donde se está apoyando a supuestos rebeldes, que muchos son extranjeros, que son de Al Qaeda. Ya lo reconoció inclusive el embajador de Israel en los Estados Unidos, diciendo, pues no, preferimos a Al Qaeda en Siria que al señor Al-Assad. Entonces, en el contexto mexicano, una guerra civil, ¿no crees que también sería fatal para los mexicanos? Nuevamente sangre mexicana y algunos perversos de estos que se consideran amos del mundo frotándose las manos. ¿Así la veo yo? Pues mira, yo creo que no les convendría ni siquiera a ellos, francamente. ¿No? Sería un despropósito, porque, por ejemplo, la explotación de petróleo que desean, tendrían que hacer lo que hicieron un poco en la revolución, que es aislar
la parte petrolera. De hecho, promovieron grupos armados en esa zona que protegieran los intereses de las petroleras, y todavía bajo el gobierno de Venustiano Carranza, ya después de consolidada, no consolidada, de pacificada más o menos el país, y de establecido un primer gobierno surgido de la revolución, pues mantuvieron al grupo de Peláez armado militarmente para evitar la entrada del gobierno legítimamente constituido y de poder cobrar los impuestos correspondientes. Pero eso implica primero que ya tuvieran el control, que volvieran a estar al interior y que generaran que el desastre se hiciera en otras zonas del país y evitaran que les llegara hacia allá la ola de violencia. Entonces eso no está fácil, eso no es una, no digo que no sea posible, pero es un escenario donde francamente yo creo que todos perdemos en un escenario de esa naturaleza, Sí, las propias totalmente. transnacionales, los propios intereses de Estados Unidos, claro, los grupos armamentistas y los grupos que buscan intromisiones y todo esto, pues ese tipo de cosas les tiene sin cuidado, y ellos apuestan a mientras mayor deterioro y mayor violencia, pues mayor rapacidad, mayor saqueo, y les importa un demonio el sufrimiento de los pueblos. En eso comparto que habría quienes tuvieran interés de una situación de esa naturaleza. El propio gobierno, en su enorme incapacidad, está provocando con su autoritarismo, con su violencia bárbara, un escenario, si no de guerra civil, sí por lo menos de absoluto autoritarismo, de represión, de persecución, hasta de guerra sucia, como lo hicieron en los años 70. Yo creo que por eso nosotros deberíamos apostar al tema de la desobediencia civil. Si nosotros logramos parar todo para que todo se mueva, digo yo, que la gente no vaya a trabajar, que no vaya a la escuela, que no vaya de compras, que no vaya a televisión, 15 días y mucho, no hay gobierno que lo aguante, es un poder enorme el de la gente, y yo estoy haciendo un esfuerzo grande para tratar de convencer, porque no se trata, ni tengo manera de imponer, ni se trata de imponer, se trata de convencer de que esta sería una forma muy poderosa de transformación, y yo insisto que pues, Gandhi lo hizo en la India, todo el mundo se burlaba de él diciendo que no se podía lograr la independencia de un país sin la vía armada, y lo logró. Martin Luther King en Estados Unidos utilizó este tipo de prácticas para lograr el respeto a los derechos civiles de la comunidad afroamericana, y en el caso de Mandela, con un régimen brutalmente racista y terriblemente represor, también con este tipo de formas de desobediencia civil logró la transformación en su sociedad. Entonces yo no veo por qué, antes de llegar a un escenario así de grave y de lamentable y de doloroso, no pudiéramos los mexicanos encontrar ese camino, que ahí es donde yo también con Andrés Manuel planteo pues, una diferencia, que yo creo que con las marchas no va a ser suficiente. No descalifico ninguna forma de lucha, pero no veo que con las movilizaciones como tradicionalmente se han hecho podamos detener una ofensiva de este tamaño. Si no pudimos parar el robo de la presidencia de la República en 2006 y 2012 con ese tipo de manifestaciones, pues mucho menos un negocio como el del petróleo. Pemex vendió el año pasado 126.600 millones de dólares. Tuvo ganancias por 69.600 millones de dólares, le entregó al país 69.400 millones de dólares. En los últimos 12 años, Pemex le metió al país 687.000 millones de dólares. Es una locura de dinero, pero si lo refinas el petróleo, en vez de venderlo crudo, le vendemos 1 millón de barriles a Estados Unidos. Si lo refinas, ganaríamos al día 1.440 millones de dólares, multiplícalo por 365, son 16 billones de pesos, 16 millones de millones, en español son millones de millones los billones, y si lo hacemos petroquímico serían 60 billones de pesos, 5.400 millones de dólares al día. Entonces es una locura de dinero. Hace rato hacía un cálculo, yo lo estaba compartiendo en internet, si en los mexicanos se repartiera parejito el 1 millón de barriles, en vez de venderlo crudo, lo vendiéramos refinado, ganaríamos, ya lo dije, 16 millones de pesos, le daría a cada mexicano 145,000 pesos al año. Y en el caso de, si se hace petroquímicos, le daría a cada mexicano, desde el de un mes hasta el más viejo, 545,000 pesos al año. O sea, no seríamos un país pobre, hombre, seamos una potencia. Si así somos la 13ª economía del mundo, estaríamos en las primeras 5 y sin andar robando a los vecinos, sino simplemente con nuestra propia riqueza y nuestro propio trabajo. Entonces,
es muy fuerte lo que podemos hacer. Podemos sacar al país de la injusticia, de la desigualdad, del hambre, la desesperanza tan brutal que se vive. No tendría que emigrar nadie más a Estados Unidos por necesidad. Si lo hace, lo haría porque quiere y no porque no tenga oportunidades en México. Y podríamos de verdad hacer que la gente sea feliz en nuestro país antes de llegar a estos escenarios tan dramáticos que pudieran darse si no logramos evitar que sigan avanzando, que sigan imponiendo estas reformas contrarias al pueblo y que sigan empobreciendo a la gente. Mencionaste a Gandhi, mencionaste a Martin Luther King, a Mandela. De hecho, el concepto de desobediencia civil, y ellos se inspiran en este hombre, Henry David Thoreau. Thoreau, claro. Henry David Thoreau, del siglo XIX. Él hace la desobediencia civil, se deja arrestar porque deja de pagar impuestos. En eso consistió su desobediencia, no pagar impuestos en protesta por la guerra en contra de México. Por la guerra injusta en contra de México, que nos costó la mitad del territorio. Que nos costó la mitad del territorio, ¿verdad? Bueno, ese concepto de desobediencia civil hoy algunos lo cuestionan en términos de decir es que el concepto obediencia ya nos pone de súbditos. Dice, es protesta civil, no desobediencia civil. En fin, pero más allá de la semántica, yo entiendo lo que planteas. Lo que tú planteas, ¿lo apoya Morena, lo apoya Andrés Manuel López Obrador o no? Fíjate que sectores muy amplios de Morena, pues a mí me invitan a recorrer el país. Como comentabas, voy llegando de Irapuato, se acaba de suspender un recorrido que iba a hacer por Mazatlán y Sinaloa por obvias razones del huracán. Iba a estar allá jueves y viernes y sábado, pero yo salgo mucho invitado por Morena, salgo mucho invitado por el PT, por el PRD, y la verdad es que hay sectores abajo pues que yo les hago el planteamiento y lo ven con mucha simpatía. Ahora, la iniciativa es muy fuerte. Entonces, hay dos reacciones básicas. Una, que dice, no, hay que hacer algo más fuerte porque no se alcanza a dar una dimensión exacta de la profundidad y de la fuerza de lo que estoy planteando. O la otra, dicen, ay, sí es muy fuerte, está complicado, y entonces empiezan a dar una serie de argumentos para de dificultad, de que si los van a correr, de una serie de cosas así. Entonces yo les digo, oigan, es una revolución pacífica lo que estamos planteando. Imagínense que hubiera llegado una persona con Villa, el general Villa le hubiera dicho, oiga, general, ¿y me pueden herir? No, pues sí, oiga, y eso debe de doler muchísimo, ¿y qué tal si me voy desangrando? Oiga, ¿y me pueden matar? No, pues sí lo pueden matar. No, pues eso debe ser todavía más feo. No, se me hace que me la voy a pensar para ver si participo o no. O sea, me explico, estoy un poco, pues caricaturizando el tema de, oigan, si vamos a un proceso de transformación, no podemos andar con titubeos, tenemos que entrar con toda seriedad y con toda firmeza al proceso de transformación, con los riesgos que eso implica, pero que además desde el punto de la desobediencia, pues no implica un riesgo de vida de entrada, ¿no? No estás planteando que tomes carreteras, que enfrentes al ejército, que enfrentes a la Policía Federal. Pues todo el mundo ha visto ahí en la red videos de cómo hay militares disfrazados de civiles para ir a provocar la violencia ahora que desalojaron al magisterio, cómo juega de manera tramposa el gobierno y de manera alevosa y verdaderamente abusiva. Entonces, la desobediencia quita ese riesgo, te mete a una dinámica muy fuerte, ciertamente muy de compromiso, de mucha valentía, pero te da también las posibilidades de vencer no solo política, sino moralmente, de demostrar tu mayor nivel de compromiso, tu mayor nivel de conciencia, yo diría que hasta tu mayor nivel de inteligencia, para confrontar a la fuerza bruta y encontrar una manera de exhibirla y de derrotarla en todos los campos. Por eso yo insisto que el planteamiento de parar todo para que todo se mueva es una paradoja, pero que es real. O sea, tú podrías abrir un proceso de transformación que implicara convocar un constituyente, hacer un nuevo marco político, económico y social. Yo a Andrés Manuel no lo veo en esa dinámica. Desde el 2006 hasta aplicar las técnicas de desobediencia, de sentarse en el piso cuando venía la policía, son cosas que a él es muy orgulloso. Entonces esas cosas le parecían, no iban con su percepción, y yo creo que sigue no convencido de esa práctica. Y digo que creo porque yo no he hablado con él, lo veo sectario, francamente, ¿no? Tú viste ahí en el mitin, o sea, viste lo que sucedió,
y algún medio quiso amarrar navajas de que yo había querido subir y que no me habían dejado y que me había desairado Andrés Manuel y que inclusive hasta un mensaje había mandado en torno a críticas a posiciones que yo mantengo, lo cual todo es falso, ni quise subir. Es cierto que hicieron los locos ahí, pero yo nunca me acerqué ni siquiera al acceso del templete, me fui a la primera fila, sí, pero ni siquiera me acerqué. Es falso que haya mandado un mensaje dirigido a mi persona. ¿Están peleados tú y Andrés Manuel? Pues mira, no estamos peleados, yo, por lo menos no de mi parte, ¿no? O sea, para pelearse se necesitan dos, y yo lo que he marcado es, desde la campaña, una serie de diferencias. Pues es un movimiento de hombres y mujeres libres, y como tal yo me comporto, ¿no? Y es algo que a Andrés Manuel pues no le hace mucha gracia, pero pues que ese es su problema, o sea, él tiene que asumir que está conduciendo a hombres y mujeres libres, que está encabezando un proceso de hombres y mujeres libres, y que tiene que ser sensible a ello, que no puede imponerle a nadie su visión, y que tiene que estar dispuesto a revisar cosas. Para decirlo claro, o sea, no puede Andrés Manuel manejar la conducción que tuvo en 2006, que era un impersonal y que él decidía, nos escuchaba, pero al final decidía en la soledad de su conciencia y tomaba las decisiones que él consideraba más convenientes y lo apoyábamos. Bueno, pues eso ya no puede seguir siendo, o sea, está agotado, ha demostrado su ineficacia, su inoperancia, y me parece que él tiene que también asumir que todo el proceso de democratización pasa por nuestro propio movimiento. Yo creo que más bien es un problema de esa naturaleza, y no de otro tipo. Yo no tengo con él ninguna conflicto personal, es un asunto de visión política, lo voy a seguir apoyando mientras sea líder del movimiento. En este momento puntual de la lucha en defensa del petróleo, creo que no puede ser sectario, que aquí cabe todo el pueblo, como te lo comenté en la entrevista, priistas del nacionalismo revolucionario, panistas patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, sí, Morena, todos gente sin partido, que quieran defender a la nación, y que no hay que pedirle a nadie certificado de buena conducta o de impoluta presencia que ni siquiera algunos compañeros de Morena tienen. Entonces yo creo que no podemos ponernos en una situación de esa naturaleza, que necesitamos sumar, que necesitamos unificar, que necesitamos articular, y que necesitamos ir a profundidad más allá de las movilizaciones que habitualmente se han realizado en el movimiento. Yo creo que ese es el tema de discusión y de debate, y que él tiene que abrirse a esa discusión y a ese debate, y si no se abre, creo que va a perder fuerza y creo que va a ir siendo desplazado. Bueno, estoy platicando con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, y en este espacio pues siempre invitamos a la gente a que realice preguntas, y directamente abrimos las líneas sin seleccionar las llamadas. Como van entrando, las presentamos. Entonces les voy a dar el número telefónico para que la gente llame y le pregunte a Gerardo Fernández Noroña lo que le quieran preguntar en este espacio. 818-985-5735. Por ahí de las 10, y como tengo dos invitados permanentes en el programa, también le voy a pedir a Fernando que hagamos una muy breve pausa para escuchar el reporte desde Chicago y de Saúl Alvidres, también desde la Ciudad de México, y continúo con Gerardo Fernández Noroña, pero les doy el teléfono, 818-985-5735. En esta convocatoria que tú haces a la unidad, incluyendo a los panistas patriotas, a los nacionalistas del PRI, ¿qué es hoy la izquierda, Gerardo? Tú por un lado más o menos, Andrés Manuel por su lado más o menos. Yo con todo respeto sentí un poquito de falta de imaginación, incluso en la convocatoria de esta, había gente que gritaba hoy, y no es que se quisieran ir a pelearse con nadie, pero como que la gente, me lo dijeron muchos, estaban esperando algo y no la convocatoria para una nueva cita, que es el próximo domingo, marchar del Ángel al Zócalo. Cuauhtémoc Cárdenas por otro lado, un PRD domesticado, el de los chuchos, o sea, a fin de cuentas una izquierda como que sin autoridad moral para enfrentar el tamaño del problemón que tiene México ahora. Yo creo que la autoridad sí la tenemos, pero comparto la crítica que tú estás planteando, en el sentido, yo pues soy como soy mordaz, y yo les decía, pues si Andrés Manuel nos convoca a una concentración
y luego nos dice regrese mañana, pues ni que fuéramos aboneros, o sea, esto no tiene sentido. La gente esperaba una posición firme, no que se pospusiera la decisión, y me parece que ahí hay un error muy importante, porque para la gente no es fácil desplazarse de todo el país a una concentración para que le digan regrese en 15 días. Entonces tenemos desde el riesgo de que esta movilización del próximo domingo no sea tan grande como la del 8 de septiembre, como que la propia gente esté desalentada y diga, bueno, pues vamos, y luego si nos dice que otra vez volvamos a otra movilización igual, pues eso pues no va a ningún lado. O sea, el propio magisterio ha estado haciendo movilizaciones más enérgicas y su resultado tampoco es el esperado, porque pues, el gobierno está con las campañas de denuesto, de linchamiento, de polarización, de tergiversar lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces tenemos que irnos más a fondo y tenemos que hacer yo creo que hay que organizar a la gente para la rebeldía. Yo no veo otro camino, hombre. Yo creo que a mí me gustaría que fuera un asunto de argumentos, de racionalidad, de demostrarles que están equivocados, de evidenciar que es una barbaridad que quieran entregar a Pemex y el petróleo, que el daño al país va a ser brutal. Pues todo eso lo saben y no les importa. O sea, no les importa porque o tienen otros intereses o porque están subordinados a los intereses de Estados Unidos, o todo un poco, o porque son unos canallas, o todo un poco, insisto. Entonces no es un problema de argumentación, y sí es un problema de iniciativa política, donde sí tenemos que lograr la unidad y la articulación y el convencimiento de ir a una línea más profunda. Ahora, si Andrés Manuel, que es el líder más importante que tiene la izquierda, sin duda, pues deja ir esta oportunidad, pues es una responsabilidad muy grande que él tiene, pero el pueblo articulará sus propias formas de lucha. Yo no creo que nos vayamos a quedar yo por lo menos no me voy a quedar con los brazos cruzados, y seguiré empujando para lograr que la gran convocatoria que Andrés Manuel tiene pues se vaya decantando hacia una serie de posiciones más sólidas. En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, pues también hay que hablar con él, porque está todavía en una posición más prudente, por llamarle de alguna manera, y ya la cúpula del PRD, pues sí, totalmente entregada, pero la base del PRD es absolutamente recuperable. Yo creo que está sembrada en el país la semilla de la rebeldía. Yo creo que hay condiciones para que sí logremos levantar un movimiento muy poderoso para detener la entrega del petróleo, y yo creo que debemos ir más lejos y debemos lograr la renuncia de Peña Nieto. Así las cosas, también es muy probable que un escenario probable es que aprueben las reformas, que siga consolidándose el autoritarismo, que sigan reprimiendo, que sigan persiguiendo, y que todo esto pues vaya haciendo madurar estas propuestas que estamos teniendo. Y yo les digo que en el peor escenario pues estaríamos como Juárez con Maximiliano. Maximiliano gobernó 2 años y medio y al final fue derrotado con una resistencia bárbara de Juárez, y medio mundo de los liberales hicieron bolas y se dividieron, y había barbaridad y media de mezquindades, y al final con ese liderazgo muy sólido de Juárez con la guerrilla del pueblo de México logró hacer lo que parecía imposible, derrotar a Maximiliano y a la imposición del ejército y del imperio francés. Entonces yo no me desespero, aunque veo evidentemente las dificultades del momento y los obstáculos que tenemos que superar, que no son menores, pero yo estoy convencido que también a su vez se nos presenta la oportunidad de entrar por la puerta grande a la historia de México y ser la generación de mexicanos y mexicanas que podamos rescatar al país y ponerlo de pie. Bueno. Yo creo que es tan grande el deterioro que de verdad esa oportunidad existe, y creo que si nos mantenemos con la suficiente firmeza, sí, puede parecer un puñado, pero no somos un puñado, somos millones de personas, y logramos articular las cosas, podemos obtener un resultado que parecía imposible o que pareciera imposible. La verdad es que yo en eso no pierdo la esperanza, no en una posición de optimismo ramplón o de falta de objetividad, sino de claridad y firmeza de los objetivos que tenemos que lograr, y que no sería la primera vez que algo que parecía no realizable se pueda llevar a cabo. Primero por un grupo muy sólido de personas que se plante firme. Gerardo, la mayoría de las personas desde la tarde que anuncié la entrevista, la mayoría me felicita por entrevistarte, pero también algunos me golpean durísimo por entrevistarte. Te voy a leer la más decente. Jesús A. Sandoval me dice en Twitter:
Dice, señor Luengas, usted piensa, ¿por qué se engancha y le da juego a Noroña? ¿Sufre de los mismos dolores? No sé de qué dolores sufras tú. Permíteme hacer una pausa, por favor, Gerardo Fernández Noroña. No sufro de dolores y que yo sepa, el exdiputado tampoco. Hacemos una pausa. Solo me duele la patria. A mí también me duele México, durísimo, durísimo me duele México. Decía Reiner María Rilke, mi patria es mi infancia. Y sí, de alguna manera es nuestra infancia, nuestra patria, ahí donde crecimos, donde tuvimos los primeros olores, sabores, en fin, ilusiones, y me duele mucho México. Una pausa, por favor, regreso con el exdiputado y regreso también rápidamente con un breve reporte de Julio Alejandro desde Chicago, Saúl Alvidres desde México, y las preguntas de ustedes al 818-985-5735. Oye, Sandoval, pregúntale al exdiputado Noroña, te invito a que llames y haz tu comentario de esto de por qué me engancho, los dolores, en fin, este tipo de cosas. Breve pausa, volvemos. Antes de ir con Saúl, un fuerte abrazo, Julio Alejandro. Antes de ir a la Ciudad de México con Saúl Alvidres, me pregunta Marta Muñoz, dice en Twitter, ahorita voy a las llamadas de ustedes en vivo, tal parece que Fernández Noroña quisiera usar el poder de convocatoria de AMLO para que se haga lo que él quiera. ¿Qué dices, Gerardo? No, yo estoy planteando una salida, y si Andrés Manuel plantea algo diferente con la misma contundencia o más, pues yo lo apoyaré. Y si Andrés Manuel plantea una nueva marcha, pues yo me iré a recorrer el país a insistir en la desobediencia civil. O sea, no, yo soy parte de ese movimiento. O sea, a mí nadie me va a discutir que soy parte de ese movimiento. Yo he apoyado a Andrés Manuel con todo, lo seguiré haciendo en términos generales. Yo, si logramos que Peña Nieto renuncie, voy a apoyar a Andrés Manuel a la candidatura a la presidencia de la República y lo llevamos a la presidencia. No tengo problema en eso, hombre, no es un asunto personal. Bueno, me están hablando de muchísimas partes de los Estados Unidos. Vámonos allá a Nashville, en Tennessee, en toda esta zona de ¿cómo se llama? De la música del country music, ¿no? Country music. Vámonos con Luis, que está en Nashville, Tennessee. Luis, adelante, te escuchamos. Te pido que seas breve porque hay una lista enorme de personas que quieren preguntarle al exdiputado Fernández Noroña. Claro, rápido. Yo me he estado documentando el tema. Soy mexicano. Estoy ahorita por trabajo aquí en Nashville, ya voy de regreso, estuve por 6 meses. El asunto es, no veo que nadie toque el tema del petróleo en el asunto de que es un recurso finito, no renovable, que los optimistas dicen 15 años, los pesimistas dicen 15 años, los optimistas 50, pero de que se va a acabar, nadie toca ese tema, todo el mundo habla del petróleo como algo infinito, no lo toca ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie, entonces yo creo que es un punto que deben de considerar. A ver, adelante, Gerardo Fernández Noroña. Sí, yo creo que es finito, pero no tan finito como cree nuestro compañero. Podemos tener petróleo para 100 años fácil. Yo creo que tenemos que desarrollar otras tecnologías, pero ese no es el tema del debate en este momento, porque el que se vaya a acabar o no por eso se lo vamos a entregar a las transnacionales. Y si se fuera a acabar, menos querrían las transnacionales entrar. O sea, en realidad vienen porque hay petróleo para rato. Nosotros tenemos reservas probadas para 10 años, pero eso no quiere decir que sea lo único que tenemos. Estados Unidos tiene para 5 y anda ya con muchas dificultades. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día y se producen 84 y ellos solamente producen 8. O sea, por eso andan invadiendo a Irak y a Siria y andan sobre el nuestro. O sea, entonces, no, es un recurso no renovable, pero hay petróleo para rato, ¿no? Eso quiere decir que hay que cerrar los ojos a tecnologías alternativas, ¿no? Sol tenemos muchísimo y creo que deberíamos desarrollar, por ejemplo, energías en torno al sol, pero me parece que no es real que se nos va a acabar el petróleo en un mediano plazo. Vámonos a la ciudad de Las Vegas, allá se encuentra Teresa esperando también. Adelante, Teresa. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle al señor Noroña, ¿por qué no busca una plática directa ya con el señor Manuel Obrador para que se junten las fuerzas y que puedan hacer algo mejor? Porque lo que están esperando el partido es desunión entre la gente que anda luchando. ¿Y por qué ellos no buscan esa unión y luchar más, o sea, tener más fuerza? Porque así la tienen, pero ¿por qué no buscar esa plática, esa reunión entre ellos dos, pero ya una plática directa? Adelante, Gerardo. Pues para pelear se necesitan dos y para platicar también se necesitan dos o más.
Yo he estado apoyando a Andrés Manuel, lo seguiré apoyando, lo apoyé en la campaña del 2012, estuve en el mitin que convocó, iré a la marcha del próximo domingo, pero bueno, si él no tiene interés en hablar, pues es una responsabilidad de él y una decisión de él, yo no lo puedo forzar. Lo que sí puedo hacer es, como ya lo hice, hacer un emplazamiento público que fui el domingo al Monumento a la Revolución ahí con los maestros de la coordinadora, hice una serie de declaraciones fuertes que Milenio Diario reprodujo, en torno a planteándole a Andrés Manuel que debemos ir más a fondo, y si no lo hace, bueno, pues yo seguiré empujando, y creo que es el pueblo, pues no se trata de un acuerdo popular, o sea, de repente si no hay manera arriba de ponerse de acuerdo por lo que sea, pues entonces pongámonos de acuerdo abajo y empujemos en la línea correcta, de tal manera que obliguemos a todos a irnos a esa línea. No estoy diciendo que la mía sea la correcta, yo creo que lo es, pero si no es, que el pueblo que decida por dónde, pero vámonos de una vez a luchar a fondo para pararlos y para correr a Peña Nieto y correr al Congreso, que son espacios donde el pueblo no está representado, hombre, son los simuladores. El profesor Jesús, desde Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, desde México, nos da mucho gusto que nos llamen de México. Adelante, profesor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo soy maestro y quisiera preguntarle al señor Fernández Noroña, sé que están hablando ahorita el tema principal del petróleo, pero ya nos aplicaron retroactivamente una reforma totalmente desapegada a los principios fundamentales del derecho laboral. Viene un paquete fiscal también totalmente atentatorio contra la clase media, que somos los que sostenemos al país. Quisiera saber si hay algún posicionamiento de parte del señor Fernández Noroña. ¿Qué vamos a hacer como maestros? Ya nos pisotearon, contravienen el espíritu de la Constitución de la no retroactividad lesiva de las leyes. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué esperanzas podemos tener con él? Muchas gracias, profesor. Adelante, exdiputado. Yo comparto que la reforma educativa no es una reforma educativa, no les importa la educación de los niños, de los jóvenes del país, sino es una reforma laboral donde lo que piensan es liquidar los derechos del magisterio, pues violando el marco constitucional y el derecho a ser escuchado en tu defensa antes de ser sancionado, y tropelías adicionales. Comparto también que la reforma fiscal no pudieron meter el IVA alimentos y medicinas y el IVA generalizado, aumentarlo de 16 a 21, pero sí lo aumentan en la frontera de 11 a 16, lo cual es un golpazo a toda la actividad productiva, económica y comercial de la zona fronteriza en favor de la zona fronteriza de Estados Unidos, que es una barbaridad. De por sí, con la violencia que hay y el deterioro es muy serio, las dificultades, y con este aumento del IVA del 11 a 16 pues va a ser un golpazo a la economía de toda la zona fronteriza. Entonces, y además el IVA rentas y una serie de cosas verdaderamente salvajes en contra del pueblo. Todo eso está ligado al petróleo, porque como van a quitar el 40% si se lo entregan a las transnacionales, que es lo que Pemex aporta al presupuesto nacional, pues entonces tienen que sacarlo de algún lado, y ese lado es el pueblo. Y es el pueblo, no la clase media. El que sostiene al país es el pueblo trabajador. La riqueza se produce con trabajo, los profesores son pueblo y son trabajadores, ¿sabes? Porque tiene un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no, ya dicen que son clase media, pero en realidad pues la inmensa mayoría de la gente está viviendo en la pobreza. Esa es la realidad de nuestro país y tenemos que transformarlo. Está ligado todo, pero lo del petróleo es lo más grave. El magisterio ha estado alzando la vista, ha estado planteando también lo del petróleo, pero donde nos va en juego independencia, soberanía, se acabarán pensiones, jubilaciones, seguridad social, educación pública, se acabará todo es si se entrega el petróleo. O sea, el daño para el país sería verdaderamente brutal. Entonces tenemos que articular no solo a la izquierda, por eso yo digo, todos los sindicatos, no lo he dicho, los sindicatos, las organizaciones de profesionistas, todos los sectores, además de los partidos que he mencionado, cabemos el pueblo entero en esta lucha en defensa del patrimonio más importante que tenemos, que es esta materia prima no renovable que es el petróleo. Vámonos con Eli de Los Ángeles. Miren, híjole, Gerardo, hay una cantidad enorme de llamadas que nos quedan 15 minutos. Va a ser bien difícil sacarlas, pero voy a tratar de hacerlo. Quiero que la gente te pregunte. Yo tendría muchas preguntas, pero Eli, adelante. Buenas noches. Pues nada más para decir que tenemos que hacer conciencia respecto a las personas, los gobernantes que están gobernando. ¿Y tienes una pregunta para Fernández Noroña? Sí, ¿qué hacemos en Los Ángeles? ¿Qué hacemos en el extranjero?
Perfecto. ¿Qué hacemos en el extranjero los mexicanos que estamos por acá, Gerardo? Pues yo creo que defender sus derechos, si los mexicanos se levantan también en rebeldía en defensa de sus derechos, de que dejen de ser tratados como criminales, que exijan el respeto a sus derechos humanos, a sus derechos como trabajadores, a los derechos que la aportación que con su trabajo hacen a la riqueza del vecino país, pues serán un ejemplo para los propios mexicanos en nuestro territorio. La verdad es que el gobierno debería hacer un respaldo muy enérgico a los mexicanos en Estados Unidos, pero en la medida que se organicen, que se articulen, que defiendan sus derechos, que hagan valer su voz, que combatan la injusticia, están transmitiendo de la mejor manera el ejemplo, como decía José Martí, la mejor manera de decir es haciendo, y siempre están observando a México, pero me parece que la mejor manera de ayudar es que defiendan sus derechos. Hombre, ni una licencia les han querido dar, el trato como si fueran delincuentes, el racismo, el clasismo, el abuso. Bueno, esto de la desobediencia civil aplica perfectamente para Estados Unidos. Ya una película de Un día sin mexicanos que es efectivamente muy fuerte de lo que se podría hacer si se articulan las comunidades y hacen valer sus derechos y paran los atropellos y las barbaridades que se hacen en contra de la gente que vive su trabajo, que es la inmensa mayoría. Muy bien, vámonos rapidísimo, Maricruz, de Los Ángeles, 30 segundos, plantea tu pregunta. Sí, buenas noches, Buenas noches. Gerardo, buenas noches, Rubén. Mira, según tengo entendido, se había pensado, el gobierno espurio y abusivo de Peña Nieto, tenían planeado poner el IVA en las medicinas y en los alimentos, y de repente, como caído del cielo, se paró esta propuesta. Mi pregunta es, ¿cuál piensas tú, Gerardo, que fue la influencia de la izquierda en el freno que se hizo de esta propuesta absurda? Buena pregunta, Gerardo. Pues no es una propuesta absurda, es una propuesta que está esperando y que van a buscar el mejor momento para imponerla, porque entregar Pemex, ya lo dije, genera un boquete muy grande. Yo creo que la concentración del 8 tuvo influencia, yo creo que la declaración de Mario Fabio Beltrones tuvo un peso muy grande, ahí está Salinas detrás, y dijo un par de días antes, obligó a Peña Nieto a regresar antes de Rusia, de hecho, que era inaceptable el IVA alimentos y medicinas si antes no se acababa con los privilegios. Entonces, yo creo que fue una llamada de atención de que se les iba a generar un problema social mayúsculo con el magisterio en la calle, con la concentración del 8 y aumentar una tensión así. No tenía defensa en los medios por más que manipulen el aumento generalizado del IVA y el IVA alimentos y medicinas. Rafael de Huntington Park. Adelante, Rafael. Sí, muy buenas noches. Les agradezco su atención, ya que estaba esperando este momento. Adelante. Mire, hay una pregunta muy grande para todo el mundo. Yo soy inventor, no científico, pero soy inventor. Yo tengo la solución para todo tipo de problemas. Pero ¿cuál es su pregunta? No, pero ¿cuál es su pregunta concreta como cuates? Porque si no, hay gente esperando. ¿Por qué ustedes nada más hablan de petróleo y no pueden hablar de soluciones contra el petróleo? ¿Por qué nos dejan ir de México siendo inventores de primera? Bueno, pues eso es otro asunto, Rafael, en buena onda. No me lo tomes a mal, pero es otra onda. Mira, llevan aquí esperando 18 minutos Cristina de Banais. Cristina, adelante. Hola, buenas noches. Quería antes que nada saludar al señor Fernández Noroña. Soy su admiradora. Veo todos sus videos y lo seguimos mi esposo y yo en la Turca. Entonces, quería preguntarle nada más, ¿cuándo va a ser su próxima visita en LA? ¿Y cómo podríamos afiliarnos al MIL? Adelante. Hay que hacer más bien comités de defensa del petróleo. Yo creo que sería bueno que los mexicanos en Estados Unidos hicieran también comités de defensa de Pemex y del petróleo. Y yo iré allá, pues, cuando me inviten. Yo voy a todos lados a donde me invitan, y si me arman una reunión, hay una charla, con mucho gusto iré, aunque estoy, por supuesto, priorizando ahorita el territorio nacional por la importancia de levantar el movimiento, pero los mexicanos en Estados Unidos tienen una influencia importante y claro que hay que, en todos lados, organizar la resistencia. Muy bien, yo te pregunto rápidamente, porque ya estamos, hijo, qué rápido se fue. Sí, Gerardo, el papel de los medios de comunicación. La otra vez vi un video en el que salía ay Dios mío, Jorge Castañeda con López Dóriga, con Aguilar Camín, con
Bueno, por ejemplo, en el caso de Jorge Castañeda, él decía, hay que infiltrar esos movimientos antes de que lleguen a la calle, porque una vez que lleguen a la calle ya se podría. Federico Reyes Heroles, en fin, ante esta visión en los grandes medios de comunicación, ¿no? Imponente, ¿qué opina lo de los maestros, etcétera? Los medios, los comunicadores, Nada más una cosa antes, fíjate, Federico Reyes Heroles, el grande, el abuelo fue sí. Parte de la expropiación, el documento, el dictamen de las trapacerías y barbaridades que hacían las petroleras en México. Era un gigante, tiene un libro extraordinario sobre la expropiación. Sí. El hijo es chiquito y el nieto es enano, es un vendepatrias. Y sobre los medios cumple un papel verdaderamente lamentable a favor de estas medidas contrarias al interés nacional, pero además tan saben que no tienen argumentos, que no nos abren. Ya quisiéramos que el tiempo que tú me estás dando, hombre, con que nos dieran el 10% del tiempo que les dan a los otros, los hacíamos pedazos. O sea, los argumentos que tenemos son muy contundentes, datos, números, cifras. Pemex es la empresa 36 del mundo, están diciendo barbaridades, es un supernegocio, como lo he comentado durante todo este tiempo de la entrevista. Entonces, sí es el papel de los medios es totalmente contrario. Por eso hay una de las medidas en que insisto es que la gente no vea Televisa. Si 30 días no viera el pueblo de México Televisa, 30 días quebramos al instrumento de control más poderoso que tiene el sistema solo con no verlo, porque viven de los anunciantes y nadie se va a anunciar si nadie lo ve. Es un enorme poder el que tiene el pueblo, pero por el momento quien tiene el poder enorme de manipulación de la gente y de su forma de pensar. La gente piensa que es lo que está, que lo que dice es lo que ella piensa y en realidad es lo que le está diciendo la televisora, que es terrible, ¿no? Es de un nivel. Mira esto, por ejemplo, hay de buena fe la gente diciendo que el petróleo pues ya se va a acabar. Pues no, hombre, si el problema es justo que no se va a acabar, que es una riqueza importantísima que mueve al mundo, que las transnacionales del petróleo son de las empresas más poderosas del mundo y solo controlan el 10% de los recursos petroleros del mundo, el 90% están en manos de los países, de los estados nacionales. Gerardo, me preguntan por Twitter, Miguel Cabrera me dice, nomás que piénsala en la que voy rápidamente con Saúl Alvidrez, dice, pregúntale qué papel juega Salinas en esta nueva cara del PRI. Pero déjame ir rápidamente con Saúl Alvidrez. Saúl, unos 2 minutitos como cuates para regresar con esta pregunta con Gerardo Fernández Noroña. Te saludo con gusto, Saúl. Claro que sí, saludos Rubén, saludos también al exdiputado Fernández John Noroña y a tu auditorio. Bueno, mira, te iba a platicar, por supuesto, de la negligencia e ineficiencia del caso ahorita de los terribles fenómenos meteorológicos que acechan a las costas mexicanas, pero quisiera pasarme ahorita al tema que está centrado en el programa. Señor Fernández Noroña, estoy completamente de acuerdo que es momento de actuar sin titubeos, y considero sus aportaciones siempre muy congruentes y responsables. Sin embargo, yo me pregunto si verdaderamente, dada los números que han sido escasos en las marchas, ya sea incluso en la Andrés Manuel, que fueron números oficiales 60,000, 50,000, vemos un descenso en la actividad o participación ciudadana en este sentido. ¿Verdaderamente podría haber las condiciones necesarias para generar esta desobediencia civil, entendiéndole en un sentido de un paro nacional, sabiendo que también en México es un paro nacional nunca ha proliferado como un movimiento civil, ¿no? Sí, no, Saúl, yo estoy planteando más que un paro nacional, soy más ambicioso, y no porque esté delirando, sino porque de verdad creo que podemos articularlo. Yo estoy planteando parar todo, no solo parar la actividad económica de no ir a trabajar, sino estoy diciendo no ir a la escuela, no ir de compras. En 15 días, 10, 15, 20, como mucho, no aguanta un gobierno, o sea, se cae. ¿Qué posibilidades hay de eso? Pues las que construyamos. O sea, ¿qué posibilidades tenía Maximiliano Juárez de derrotar a Maximiliano? Ninguna. No tenía ninguna posibilidad. ¿Qué posibilidad tenían Obregón, Villa, Zapata, que no eran ni militares siquiera, de derrotar a generales de carrera con ejércitos profesionales? No tenían ninguna posibilidad y los derrotaron. O sea, no. ¿Qué posibilidades tenía hace 3 meses de subir el japonés de 80 años, el Everest, que es imposible subirlo, y menos a los 80 años, y lo subió? O sea, no es un problema de que, sí es posible algo. O sea, justo la fuerza del ser humano es que puede realizar cosas que parecen imposibles. Lo primero que tenemos que plantearnos es la convicción de hacer la tarea.
y entonces empieza a ser realizable. Pero si desde un principio no va a haber manera, no, la gente es apática, con este pueblo vamos a hacer la transformación, con este pueblo que se vitupera, que se le denuestra, que se dice que no vale, que se piensa que es tonto, con este pueblo de México que es un pueblo muy bravo y muy fuerte, si se decide en esa línea, vamos a hacer la transformación del país. Yo no tengo ninguna duda, y no estoy diciendo que va a ser fácil, no estoy diciendo que va a ser al primer intento, no estoy diciendo que va a ser de la noche a la mañana, lo que estoy diciendo es que tenemos que alzar la mira y enfilar las baterías en un proceso de transformación y no solo de detener las terribles agresiones que está viviendo el pueblo de México en este momento. Le pregunto esto más que nada en el sentido, por supuesto, la peor batalla es la que no se lleva a cabo. Sin embargo, ahorita que comentaba sobre todo la postura de Andrés Manuel López Obrador, considero yo, me gustaría saber qué opina, que él como dirigente, a sabiendas de la escasa posibilidad de hacer efectivo una desobediencia civil como la que usted plantea, ¿no sería el costo político demasiado alto como para después poder dar otro golpe? ¿Considera usted? Yo primero, yo no comparto contigo que tengamos una escasa posibilidad. O sea, Peña Nieto tiene una escasa posibilidad de entregar el petróleo. Está con alfileres, llenó el Zócalo con acarreos y no lo pudo ni llenar. Tuvo que usar a la fuerza pública, tiene que usar la brutalidad, tiene que leer los nombres de los héroes patrios porque ni eso se sabe. Está sostenido con alfileres verdaderamente. Su posición es frágil. Y sin embargo seguimos pensando que no es realizable que lograr que renuncie. Pues, ¿por qué no? Pues, ¿qué tiene? ¿Cuál tiene de especial? Yo creo que tiene lo que cualquiera de nosotros, y yo me atrevería a decir que tiene mucho menos que la media. Mucho menos, estoy de acuerdo. Claro, sí, sin embargo, o sea, no me refiero a que hagamos cualquier tipo de acción. Saúl, se me agotó el tiempo, Saúl. Sí, de acuerdo. Perdón que te interrumpe. Mira, la gente está pidiendo por Twitter que si te puedo volver a invitar, y con mucho gusto. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Perdón, Saúl, algo que quieras agregar ya para irnos, Gerardo. No, yo creo que estamos hablando de los temas de fondo fundamentales, y qué bueno que Saúl plantea es la incertidumbre que tiene todo mundo, O sea, todo el mundo dice, no, pero vamos a poder, no, pero qué posibilidades. La vida es incertidumbre. Cualquier tipo que se plantea una empresa, pues no sabe si la va a llevar a buen término, pero de entrada se plantea llevarlo a buen término y hace todo lo posible para que llegue a buen término. Puede llegar más lejos, puede quedarse a la mitad, podemos ser precursores. Lo que no podemos hacer es renunciar a nuestro derecho de denunciar el atraco y de hacer todo lo posible por evitarlo, e inclusive ir más lejos y empeñarnos en una profunda transformación del país. ¿Qué tiene que pasar para que nos comprometamos a un proceso de transformación de fondo? Yo creo que está pasando todo lo que tiene que suceder. Gerardo, te agradezco muchísimo. Te reitero la invitación para otro miércoles. Tú dime cuándo puedes y lo hacemos. Te agradezco, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, y esto lo voy a poner ahí en mi página rubenluengas.com para que lo puedan volver a escuchar quienes no lo escucharon hoy. Gracias, buenas noches. José, Federico, gracias en los controles y en la producción. Chao.